Bienvenidos a este nuevo y sexto vídeo de la saga sobre hipnosis clínica. Esta vez profundizaremos en el tema del lenguaje abordando aspectos referentes a la gramática transformacional y el lenguaje del cambio. La gramática es una parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis y ciertas escuelas incluyen también la fonología. En definitiva, se trata de un conjunto de reglas y normas que usamos las personas para hablar y escribir correctamente una lengua. Según Chomsky, 1954, en el estudio del lenguaje humano, por ejemplo, el tipo de reglas requeridas para describir esta conducta va más allá de las capacidades de la teoría estímulo-respuesta. Este tipo de afirmaciones desde la gramática fue, a mediados del siglo pasado, un gran impulso e influencia en los paradigmas conductuales para el estudio del aprendizaje de conductas complejas. Los lingüistas desarrollaron gran cantidad de investigación en la disertación del sistema de lenguaje humano, tratando de establecer las reglas implícitas que subyacen al proceso comunicativo. Los gramáticos transformacionales afirman que todos los idiomas siguen la misma suerte de reglas. Este patrón es conocido como gramática universal. Si asumimos que el lenguaje es un sistema estructurado que tiene una función simbólica, que nos permite representarnos el mundo y comunicarnos con los demás, es fácil admitir que nuestras representaciones lingüísticas se regirán por las mismas normas implícitas que sean universales en el lenguaje humano. Chomsky defiende que la gramática generativa modela el conocimiento que subyace en la capacidad humana de hablar y entender. En este sentido, y siguiendo el planteamiento de Platón o Descartes, Chomsky piensa que la mayor parte de este conocimiento es implícito e innato y que todas las lenguas comparten en su base una serie de principios constitutivos, variando simplemente ciertos parámetros y el vocabulario. Según el autor, el cerebro tiene la propiedad que le capacita para desarrollar un cierto conjunto de reglas y contenidos gramaticales, siempre que su desarrollo se produzca con normalidad. Este planteamiento suponía, de nuevo, la confrontación directa con el pensamiento preponderante en la época de carácter conductista que proponía el paradigma del aprendizaje asociativo para explicar la base de los diferentes mecanismos lingüísticos. La estructura del lenguaje. Los gramáticos transformacionales entienden que el lenguaje posee dos niveles distintos de representación. Así, cualquier comunicación lingüística posee una estructura profunda y una estructura superficial. La estructura profunda es una representación plena y directa de la información semántica de la oración, mientras que la estructura superficial se representa por la información fonológica, es lo que la persona comunica, y resulta de someter la estructura profunda a distintas transformaciones. Chomsky pensó que debía de haber múltiples similitudes en la organización profunda de las distintas lenguas, y que esas semejanzas reflejarían propiedades estructurales comunes que subyacen a la estructura superficial. El modelo proporciona dos tipos de representaciones para cada oración: estructura de superficie y estructura profunda. Los lingüistas explicitan esta conexión recurriendo a un proceso de derivación constituido por una serie de transformaciones. Las dos principales serán las transformaciones de permutación y las transformaciones por eliminación. Ambas derivaciones transformacionales modifican o eliminan parte de la información lógico-semántica, sin afectar al significado. Según Bandler y Grinder, algunos universales del proceso lingüístico humano serían: buena formación. El hablante puede distinguir intuitivamente esta cualidad del mensaje con respecto a la buena formación semántica o sintáctica. Considérese estas malformaciones. Semántica. Las verdes ideas del frigorífico. Sintáctica. El casa pueden ser acogedor. Estructura constituyente. Se refiere a la idea intuitiva de los hablantes acerca de qué elementos en la oración van juntos formando una unidad. Ejemplo de ello son los sintagmas nominales, verbales, etc. Relaciones lógico-semánticas. Completividad. Las personas completamos la información, que lógicamente está incluida en algunas formulaciones. Veamos en el siguiente ejemplo. Pedro me besó. Ambigüedad.
Se trata de oraciones o frases que comunican dos sentidos distintos y pueden ser de ambigüedad sintáctica, semántica o pragmática. El pavo está listo para comer. Sinonimia. Aquí aparecen dos oraciones con el mismo significado para el oyente. Hazlo rápidamente, hazlo con rapidez. Índices referenciales. Aluden a un sujeto u objeto particular de la experiencia o identifica una clase de sujetos u objetos. Unos son mejores que otros. Presuposiciones. Elementos que se dan necesariamente por supuestos para comprender la comunicación. Obsérvese el siguiente ejemplo. ¿Cuándo vas a mostrar tu valor? Procesos de generalización, distorsión y eliminación. Estos autores proponen como objeto de estudio la sintaxis, para centrarse exclusivamente en las reglas implícitas, independientemente del contenido de los mensajes. Identifican y describen tres mecanismos básicos o procesos, que operan a nivel tácito y que nos permiten realizar transformaciones para obtener múltiples formas de expresión superficial: generalización, eliminación y distorsión. La generalización es un mecanismo imprescindible para poder representarnos el mundo. Se trata de un proceso por el cual se crean modelos partiendo de experiencias particulares. Los modelos se enriquecen al establecer nuevas categorías partiendo de experiencias particulares, esto es, si la experiencia de un niño con los enchufes le resulta negativa en un momento dado, puede crear y generalizar una norma. No se deben tocar los cables del enchufe, que le permita mantenerse a salvo de descargas. Se trata de un proceso adaptativo que puede llevar a la persona a generalizar su experiencia, lo que puede enriquecer o empobrecer su modelo del mundo. Lo interesante es que las generalizaciones pueden resultar útiles o limitantes según el contexto dado y el tipo de generalización. Si de un proceso de generalización se deriva la norma, nadie me va a querer nunca, o no es bueno expresar los sentimientos íntimos a los demás, seguramente, en un contexto de pareja, resulten unas generalizaciones extremadamente limitantes para el desarrollo pleno de la persona. De hecho, las palabras nadie y nunca son denominadas cuantificadores universales y son, en sí mismas, palabras que indican la existencia de generalizaciones en su representación de una realidad concreta. La distorsión es el proceso que nos permite introducir cambios en la experiencia sensorial de forma que es la base de la fantasía, la creatividad o la imaginación, al permitirnos introducir transformaciones y distorsionar otras representaciones de la experiencia. Este proceso, como ya dije con la generalización, también puede resultar útil o limitante dependiendo del tipo de distorsión, del contexto, etc. Un tipo específico de distorsión es la llamada nominalización, y consiste en un mecanismo por el cual un proceso se transforma en un evento. Es decir, se transforma un verbo en un acontecimiento determinado. Ejemplos de nominalizaciones serán trance, amor, dolor, depresión, culpa, relajado, etc. Todas estas nominalizaciones representan de forma fija e inamovible una acción que es en realidad una sucesión de eventos. La eliminación consiste en la omisión de una parte del modelo. Objetivamente, la estructura de superficie omite partes de la realidad o estructura profunda que representaría la comunicación plena. Las eliminaciones siempre reflejan en el discurso una restricción al excluir partes de la estructura profunda y, por lo tanto, un empobrecimiento del modelo. En muchos casos, el redescubrimiento de la porción eliminada nos permitirá información adicional que podría influir en la solución del conflicto. Obsérvese la siguiente estructura de superficie, donde se omite gran parte del contenido del mensaje y, por consiguiente, limita necesariamente la experiencia plena que representa. Estoy nervioso. Permítanme reproducir, a modo de resumen del apartado, las palabras íntegras de Bandler y Grinder. El lenguaje humano es un modo de representar el mundo. La gramática transformacional es un modelo explícito del proceso de representar y comunicar dicha representación del mundo. Los mecanismos dentro de la gramática transformacional son universales a todos los seres humanos y al modo como representan sus experiencias.
El significado semántico que representan estos procesos son existenciales, e infinitamente ricos y variados. El modo de representar y de comunicar estos significados existenciales está regido por reglas. La gramática transformacional no modela el significado existencial, sino la manera en que se constituye ese conjunto infinito, es decir, las reglas mismas de la representación. El sistema nervioso, que es aquel donde se produce el sistema representacional del lenguaje, es el mismo sistema nervioso mediante el cual los seres humanos producimos todos los demás modelos del mundo. Pensamiento, visual, kinestésico, etc. En cada uno de estos sistemas están operando los mismos principios estructurales. Por lo tanto, a través de los principios formales que los lingüistas han identificado como parte del sistema representacional denominado lenguaje, se puede lograr comprender de manera explícita cualquier sistema de modelaje humano. El lenguaje del cambio. En este apartado, analizaremos brevemente, basándonos en la obra de Pacheco, 2002, diversos e interesantes estudios desarrollados acerca de la comunicación humana y, más concretamente, acerca de la contribución de Erikson y la hipnosis al estudio de la comunicación terapéutica en particular. En los años 30, Bateson y Mead comienzan a estudiar profusamente distintos aspectos de la comunicación humana. Sus estudios les llevarán a contactar con Milton Erickson para estudiar las similitudes o diferencias del trance que desarrollaban los nativos de Bali, a través de bailes religiosos. Este contacto fue muy fructífero y llegaron a colaborar, durante la Segunda Guerra Mundial, en algún otro proyecto secreto para el gobierno americano, donde se estudiaba la estructura lingüística que determinaba el carácter y personalidad de los japoneses. Durante los años 40 del siglo pasado, suceden las famosas conferencias en Massey que, a la postre, serán el origen del desarrollo de los novedosos modelos cibernéticos, sistémicos o estratégicos. La cibernética y la teoría general de los sistemas defenderán una visión muy diferente en el enfoque de los fenómenos complejos, sosteniendo que un análisis de cada elemento de un sistema no permite captar las características del conjunto. El conjunto posee unas propiedades que no son reductibles a las de los elementos tomados separadamente. Bateson, paralelamente, comienza a estudiar la comunicación en terapia y, en 1951 publica La comunicación, matriz social de la psiquiatría. Posteriormente, y financiado por la Fundación Rockefeller, crea un grupo con destacados autores para la investigación llamada del estudio del papel de las paradojas de la abstracción en la comunicación. Ese será el nacimiento del notable y productivo proyecto de Palo Alto. En mayo de 1955, Bateson escribe una extensa carta a Erickson, solicitándole que si era posible que hicieran los arreglos para que Haley y Wickland viajaran a Phoenix para conversar con él, en torno a la comunicación y la hipnosis. En esa carta le expone, además, que en las investigaciones de su equipo acerca de la comunicación, se han interesado en la hipnosis porque les parece que tiene relación, y una gran similitud con los procesos que ellos mismos estudian, acerca de la comunicación interpersonal. Asimismo, creen que muchas manifestaciones de la esquizofrenia pueden ser producidas en el trance hipnótico. Bateson describe también la teoría de la doble coacción en la génesis de la esquizofrenia que han estado estudiando, para que la futura entrevista con Haley y Wickland sea más fructífera. Finaliza esa misiva enumerando los temas de interés para esa reunión. 1. La relación entre el hipnotista y el sujeto. 2. La inducción de trance. Y 3. La reorientación del trance. El resultado de esta colaboración resultó una intensa y vasta investigación acerca de la comunicación humana, la hipnosis, los procesos de cambio y la psicoterapia. Haley publica en 1973 su muy conocida obra, Terapia no convencional, las técnicas psiquiátricas de Milton Erickson, obra que encumbra y populariza el trabajo de Erickson como excepcional terapeuta que se apartaba de los métodos habituales de la época. Haley, 1966, propone el siguiente análisis de la situación hipnótica. El hipnotizador sugiere ideas a las que responde el sujeto y le persuade para que siga voluntariamente sus sugestiones y se concentre en ellas.
Una vez que se ha conseguido esto, le ordena respuestas involuntarias. El progreso de la interacción hipnótica define progresivamente la relación como una relación en la que el hipnotizador controla o inicia lo que sucede, en tanto que el sujeto cada vez va respondiendo más automáticamente y teniendo menos iniciativa. El autor prescinde del concepto de inconsciente de Erikson para explicar la hipnosis. Desde su perspectiva de carácter interaccional, la relación entre el terapeuta y su sujeto es de tipo complementario. Haley distingue las siguientes características en la relación hipnótica. Dos personas intercambian mensajes, y el hipnotizador le indica al sujeto cómo tiene que actuar. Cuando el hipnotizador sugiere comportamientos al sujeto, está definiendo la relación como complementaria. El sujeto puede aceptar la definición de la relación, comportándose del modo indicado. El hipnotizador responde a su vez con maniobras para estimular o forzar la relación complementaria, o acepta la relación simétrica controlándola desde una posición metacomplementaria. Cuando el sujeto acepta, de buen grado o no, la relación complementaria tiende a aceptar las definiciones de realidad del hipnotizador por sobre cualquier otro estímulo del entorno. Una característica que define a una relación como hipnótica es que la experiencia sea definida como involuntaria por el sujeto. En toda inducción de trance está implícita la paradoja, aunque en algunas circunstancias es más notoria. Posteriormente, se crea el MRI que trabaja paralelo al grupo de Bateson. Se suman entonces autores importantes como Václavic que reciben indirectamente a través de su equipo la influencia de los anteriores estudios sobre la hipnosis y el propio proceder de Erikson. Los elementos lingüísticos ericksonianos que constituyen la hipnoterapia sin trance son descritos por Nardone y Václavic, 1992, como los siguientes. Aprender a hablar el lenguaje del paciente. Bandler y Grinder denominan a esta estrategia matching, calcado, es decir, el terapeuta espeja, acompasa, no solo los vocablos del cliente, sino también sus entonaciones e incluso el lenguaje no verbal, biorapport. Esta estrategia promueve una atmósfera de cercanía y calidez, a la vez que, ¿cómo podría estar en desacuerdo el cliente con su terapeuta, si éste está comunicándose con él en un modo que le es tan familiar? Desde el punto de vista de Erikson y Rossi, 1979, esta estrategia promueve una tendencia al sí, yes set, es decir, una tendencia a aceptar lo que el terapeuta está diciéndole. Reestructuración. Las reestructuraciones pueden ser actos comunicativos puramente verbales, o también determinadas acciones del terapeuta que conduzcan a la persona a un desplazamiento de la perspectiva. La reestructuración puede tener diversos niveles de complejidad, que abarcan desde simples redefiniciones cognoscitivas de una idea o de un comportamiento, hasta complicadas reestructuraciones paradójicas, pasando por el uso de metáforas y sugestiones evocativas. Evitar las formas lingüísticas negativas. Se evidencia que los enunciados negativos respecto a la conducta o las ideas del cliente tienden a culpabilizarlo y a evocar, por tanto, reacciones de rigidez y rechazo. Paradojas y comunicación paradójica. La paradoja es un tipo de trampa lógica en la que tropieza toda la lógica racionalista clásica. Aplicada al específico contexto terapéutico, la paradoja posee la propiedad de desquiciar los círculos viciosos y recurrentes de soluciones ensayadas que el paciente presenta en forma obstinada, por la simple razón que pone en crisis el sistema preexistente de percepciones de la realidad y las reacciones ante ella. Uso de la resistencia. Erikson fue un maestro en la utilización de la resistencia de sus sujetos para cooperar en la inducción hipnótica y para que cooperaran con la terapia. En lugar de interpretarla o luchar contra ella, la aceptaba e incluso la estimulaba. Se procede creando un doble vínculo terapéutico que se manifiesta colocando al paciente en una situación paradójica, en la que su resistencia o su rigidez para con el terapeuta llegue a ser una prescripción y sus reacciones, un avance en la terapia. De este modo, la función prioritaria de la resistencia queda anulada mientras se utiliza su fuerza para promover el cambio,
la resistencia prescrita, deja de ser resistencia y se convierte en cumplimiento de las sugerencias del terapeuta. Uso de anécdotas, relatos y lenguaje metafórico. Esta estrategia comunicativa posee la prerrogativa de permitir la comunicación de mensajes aprovechando la forma indirecta de la proyección e identificación que una persona pone en práctica ante los personajes y las diversas situaciones del relato. Por otro lado, posteriormente y siguiendo las investigaciones del MRI, Václavic propone la existencia de 5 axiomas de cumplimiento indefectible en su teoría de la comunicación humana. Véanse. Es imposible no comunicar. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y otro de relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es por tanto, una metacomunicación. La naturaleza de la relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. La comunicación humana implica 2 modalidades, digital y analógica. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. En definitiva, el principal valor del MRI con respecto al trabajo de Erickson fue el de haber explicitado las pautas generales de su trabajo hipnótico, de forma que pueden ser aprendidas y utilizadas por cualquier terapeuta. Citando a Pacheco, los miembros del Instituto de Investigaciones Mentales y del Centro de Terapia Breve del MRI no solamente han ayudado a sacar a la hipnosis del campo de lo que se considera marginal en psicoterapia, al resaltar sus aspectos interaccionales, comunicacionales, sino que también han ayudado a desentrañar las pautas de la magia para influenciar la experiencia de otras personas de ese genio loco que fue Erickson. Su trabajo de sistematización refuerza la posición de Erickson. El aura de influencia hipnótica no descansa en los poderes personales del terapeuta que impone sobre el paciente, sino que es un proceso de coconstrucción de una nueva realidad a través del uso hábil de la observación y el lenguaje. Si te ha gustado el vídeo, da un like y suscríbete. Comenta y comparte con tus contactos para apoyar este pequeño proyecto. Gracias.